en los últimos, yo diría, 10 o 15 años, esto ha seguido avanzando. Realmente yo, en la larga vida que tengo en la medicina, he visto dos situaciones en donde se ha mejorado la vida espectacularmente. Una ha sido en el año 94 con la aparición de la terapia, de la triple terapia para el HIV, que los pacientes se morían y ahora no se mueren. Y otro ha sido estos pacientes, que cuando yo los empecé a ver en los años 80, llegaban a los 20, 21 años destruidos desde el punto de vista respiratorio, con insuficiencia respiratoria. Los pediatras, es decir, ¿hay pediatras acá? Pediatras, no hay pediatras. Bueno, no, los pediatras en general cuando entregaban o lo pasaban o hacían una transición a los pacientes cuando llegaban a la edad de 20, 25 años, pero ya tenían un FB1 menor del 15% y en general era para trasplante o para, diríamos, estos pacientes terminaban falleciendo en poco tiempo. Esto ha ido variando enormemente y es un poco la experiencia que les quiero ir mostrando. Esto se pasa así. Ok. Entonces, los dibujos que van a aparecer son dibujos hechos por pacientes con fibrosis quística. ¿Qué es tener fibrosis quística? La primera pregunta. Es una entidad clínica, digamos. Básicamente se caracteriza por el compromiso multiorgánico. Estos pacientes tienen compromiso pulmonar, compromiso pancreático, compromiso intestinal, compromiso por ejemplo, los conductos deferentes en los hombres, tienen esterilidad y demás. O sea que tienen una serie de enfermedades que lo caracterizan. Pero también es una entidad genética y está dada por la presencia de mutaciones en los dos alelos, diríamos, que heredan del padre y de la madre. Entonces, es una entidad genética y también es una entidad fisiológica, que uno puede decir que se produce por trastornos en el transporte de transmembrana de electrolitos por, diríamos, ausencia de una proteína que se llama CFTR, que le voy a explicar qué es, o por una disfunción de esta proteína. Entonces, el síndrome clínico clásico de fibrosis quística no admite dudas. Es un paciente que tiene compromiso intestinal, pancreático, pulmonar, hepático e infertilidad, que tiene un test del sudor por encima de 60 milequivalentes por litro de cloro y que tiene dos alelos del gen de fibrosis quística con mutaciones atribuibles a fibrosis quística. Ustedes no sé si saben, pero en realidad el 80% de los pacientes está entre 3 o 4 mutaciones, pero hay más de 2.000 mutaciones diferentes en el gen de la fibrosis quística. No todas son patogénicas y no todas se conoce estrictamente bien, pero bueno, el 70% de los pacientes tienen una mutación que se llama delta F508, que ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, digamos, como yo decía antes, hay un compromiso multiorgánico, se comprometen los senos paranasales con sinusitis, las glándulas sudoríparas con pérdida de sodio, porque acá se invierte el funcionamiento de la válvula, los pacientes se deshidratan en verano, y sobre todo los chicos, tienen compromiso hepático, cirrosis y compromiso ductal, compromiso pancreático con disfunción exócrina, diabetes y pancreatitis, tienen compromiso intestinal, que generalmente esto uno se ve en los primeros años de vida, con ilio meconial, suboclusión intestinal y distal, tienen trastornos reproductivos masculinos y esto se ve en el síndrome clásico. Pero hay un síndrome que se llama no clásico, en donde los pacientes tienen un compromiso pulmonar mucho más, tardío, que lo que pasa en el grupo de los pacientes. Generalmente cursan con insuficiencia pancreática o pancreatitis crónica, no con insuficiencia pancreática, no tienen pérdida de peso estos pacientes, tienen constipación en lugar de diarreas y el tracto reproductivo masculino también tiene infertilidad. O sea que hay un síndrome clásico y un síndrome no clásico de la enfermedad. Entonces, en el síndrome, no clásico, lo que uno puede ver, a veces no los diagnostica el neumonólogo, no los diagnostica el pediatra, puede venir, diríamos, del urólogo, de un paciente que consulta porque tiene esterilidad. Y entonces, en pacientes que tienen esterilidad, hay que estudiarles, si tienen alguna de las mutaciones de esta enfermedad. Entonces, estos pacientes suelen tener ausencia congénita de conductos deferentes. O pueden cursar como una pancreatitis recurrente crónica, en pacientes que tienen un cuadro, no un cuadro ya respiratorio, sino un cuadro pancreático solamente,
Y lo que es más interesante y que tiene que ver con los neumonólogos, hay un grupo de bronquiectasias en pacientes que no llegan al diagnóstico de fibrosis quística porque no tienen los dos alelos, pero son bronquiectasias asociadas con un solo alelo de la enfermedad, lo cual hace que el diagnóstico sea más difuso de comprender, digamos, aunque generalmente estos pacientes suelen tener una evolución más leve que la evolución que se da en los pacientes que tienen la enfermedad completa con fibrosis quística. Ok, no tiene mucha importancia esto, pero se calcula que más o menos 80.000 personas en el mundo padecen de fibrosis quística. Y en Argentina, esto es un cálculo relativamente reciente, es 1 cada 6.000 nacimientos, pero esto es bastante variable. Hay lugares que es 1 cada 2.500. Van variando mucho el tipo de mutaciones en las distintas partes de los países, cuáles son las mutaciones predominantes, eso va cambiando mucho. En Europa, sobre todo en Europa, en la parte norte de Europa predomina el delta F508, en la parte sur de Italia predominan otros como el GI54.2X. Estos son todos nombres muy raros que tienen que ver con el tipo de mutación que estos pacientes suelen tener. Ok, entonces como yo le decía antes, el gen de la enfermedad está en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, y para que alguien tenga fibrosis quística, tiene que suceder que ambos padres tengan una sola mutación, básicamente, es decir, que son asintomáticos, padre y madre, y entonces las chances en cada nacimiento es que un 25% tenga la enfermedad completa, un 25% sea totalmente sano y un 50% sean portadores. Esa sería la situación. De este 75% de los portadores y los sanos no suelen manifestar enfermedad. Algunos de ellos pueden tener bronquiectasias asociadas al CFTR, que se llama CFTR relacionado, digamos, pero no coso. Entonces, bueno, un poco hay una expresión fenotípica que está dada de alguna manera por los factores genéticos, pero a esto hay que agregarle que, bueno, acá se lee mal lamentablemente, pero hay modificadores genéticos, o sea, que no solamente el gen de la fibrosis quística está alterado, sino que algunos pacientes tienen genes fuera del gen de la fibrosis quística que modifican esto y generan, digamos, algunas situaciones muy especiales. Y también hay factores ambientales que tienen que ver con la adquisición de infecciones, como la pseudomonas, el estafilococo y las micobacterias, y esto constituyen el verdadero fenotipo de la enfermedad, que está compuesto por el compromiso genético que tienen, los factores epigenéticos que tienen y, diríamos, y la cosa ambiental. Entonces la enfermedad es un conjunto, diríamos, de síntomas y signos en distintos órganos, pero que están modificados muchas veces por factores genéticos o factores ambientales. Por ejemplo, fíjense, para la infección con pseudomonas, lo que depende específicamente del CFTR es relativamente poco. Sin embargo, hay modificadores genéticos como, digamos, hay genes como el MBL2 o el DCTN4 o el SL6414 que tienen que ver que el paciente tenga infecciones por pseudomonas más tardía o más tempranamente. Es decir, que la enfermedad, uno puede tener un fenotipo de enfermedad, un genotipo con delta F508 homocigota, dos hermanos con lo mismo y sin embargo no ser estrictamente iguales porque va a depender un poco qué modificadores genéticos tienen para ello. O sea que también no es solamente estudiar los genes de la fibrosis quística, sino los genes que lo componen. Entonces, esta enfermedad básicamente lo que produce es una ausencia o diríamos un deficiente funcionamiento de esta proteína que se llama regulador de conductancia transmembrana. Esto, digamos, obviamente se debe a que o falta de instrucción adecuada o la instrucción, diríamos, en algún momento es insuficiente. En color, acá se ve un color anaranjado, es donde se ubica finalmente esta proteína, que es en el epitelio, en las células epiteliales, muy cerca de las cilias. Entonces, esta proteína es una proteína que va hacia el borde. En general se produce, como todas las proteínas, desde el núcleo hacia arriba, pero va migrando por la célula hasta llegar al borde, y ahí es donde esta proteína debe funcionar. Entonces, tiene que ver
la biogénesis del CFTR, que tenga la instrucción adecuada, que se pueda transferir esa instrucción del ADN al ARN, que en los ribosomas, donde eso se lee, esa instrucción del ARN y se transforma en proteínas, digamos, y después todo el transporte que ocurre, el tráfico que ocurre del CFTR por la célula hasta llegar finalmente a la superficie donde actúa. Esta proteína es en realidad un canal de cloro, diríamos, pero bueno, una de las cosas que son esenciales es que adquiera el aspecto tridimensional de la proteína que habíamos visto, diríamos, en esa imagen. A ver, acá, en esta imagen, que esto, bueno, obviamente acá estamos viendo en bidimensional, pero en realidad es una estructura tridimensional. Esa estructura tridimensional solamente se adquiere a través, digamos, del pasaje de la proteína por la célula, principalmente, digamos, a nivel del retículo de Golgi y demás, donde termina adquiriendo esa estructura. Si no adquiere adecuadamente esa estructura, no termina funcionando. Entonces, esta es la proteína, que es bastante compleja, tiene, diríamos, una zona de enclave en la membrana, dos nucleótidos donde se produce la fosforilación y un dominio de regulatorio de esa proteína. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cloro, el canal de cloro pueda estar abierto. Básicamente, diríamos, del punto de vista esquemático, esta proteína funciona, diríamos, abriendo el canal de cloro, pero de repente este canal de cloro se cierra porque no se fosforila adecuadamente los dos dominios y el cloro no pasa. Y al no pasar el cloro, digamos, se produce esto. Este es el epitelio normal, con el cloro pasando a través del canal y reabsorbiéndose el sodio con una capa mucosa y una capa acuosa, diríamos, normal, con las cilias desplegadas y, digamos, filamentos de mucina en la capa mucosa. Esto se altera cuando no funciona este canal, diríamos, se reabsorbe en exceso agua porque digamos, el canal de sodio sigue funcionando, la capa mucosa se hace muy gruesa, aplasta el mecanismo ciliar y esto favorece la producción de mecanismos inflamatorios dentro de la cilia que, diríamos, llevan digamos, finalmente a la aparición de bacterias que tienen en esta zona un condicionamiento anaerobio y llegan a formar, diríamos, un microfilm que les permite tener un factor de resistencia y es lo que uno ve en los pacientes clínicamente. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, cuando habíamos visto de las mutaciones? Hay diferentes clases de mutaciones. Yo no quiero ir mucho en detalle porque si no nos vamos a perder el resto de la charla, pero hay mutaciones de clase 1 que tienen que ver con la producción de proteína, con el procesamiento de esa proteína, en la activación de la proteína, la conductancia, que es la capacidad que pueden conducir el sodio, o las mutaciones que disminuyen la cantidad de proteína y se clasifican desde clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Las clases 1, 2 y 3 son las más severas, las clases 4 y 5 permiten tener algo de esta proteína funcionante y estos pacientes, diríamos, en este caso, por ejemplo, que es la forma normal del CFTR, permitiendo que pase el cloro, en la clase 1 directamente no se forma la proteína, en la clase 2 la proteína se forma, es defectuosa y queda retenida, o sea, no llega a donde tiene que llegar. En la clase 3 la proteína se forma, pero está como apagada, digamos, no permite el canal. Vamos a ver después que hay una medicación que actúa activando, hay micromoléculas que pueden activar esta clase 3. En la clase 4, diríamos, es una conductancia menor, o sea que pasa menos sodio, menos cloro que el que debería pasar. En la clase 5, diríamos, y clase 6, que a veces uno las dividen, digamos, o hay menos proteínas o la proteína se degrada más rápidamente. Y entonces tampoco tiene cantidad suficiente de sodio. Y eso se acompaña en mutaciones específicas, siendo la más frecuente la delta F508. Entonces, ¿qué tenemos que ver entonces todo esto con los neumonólogos? Digamos, bueno, la verdad es que los casos no han ido aumentando, se mantienen estables. Lo que sí ha ido aumentando en forma significativa es que la enfermedad se detecta cada vez más temprano, digamos, con la pesquisa neonatal.
con la pesquisa que se hace cuando los niños nacen. Y esto es lo que ha cambiado tanto. La detección sigue existiendo, pero básicamente la mayor parte de los pacientes ahora se detectan antes que tengan el compromiso pulmonar, y eso favorece el desarrollo, digamos, de los tratamientos efectivos. Esto ha hecho que la mortalidad de la enfermedad haya ido cayendo en los últimos años, y la sobrevida media que diríamos, en los primeros años llegaba hasta los 28 años, en el año 90 llegaba hasta los 28 años, me quedé sin luz, me parece bueno, no importa, ahora llega, digamos, en prácticamente por más de 40 años. Ahora vamos a ver algunos de esos datos, y ustedes fíjense que en estos momentos el 52% de los pacientes, por lo menos en Estados Unidos, donde se estudia muy bien esto, el 52% son adultos y solamente el 47% son pediátricos. O sea que cada vez vamos a ver más adultos. Seguramente en los países menos centrales como el nuestro, esta proporción todavía no sea estrictamente así, pero por ejemplo, digamos, cada vez es cierto, vemos viendo más. Yo tengo pacientes de 40, 45 años que tienen enfermedad. O sea que hay una realidad que los médicos, neumonólogos, vamos a ver cada vez más este tipo de pacientes y tenemos que comprender y saber de lo que es esta enfermedad. Entonces, ustedes fíjense, esto es otra manera de expresarlo, digamos, como cada vez tenemos más pacientes que están por encima de los 18, 20 años, que sería lo que de alguna manera nos incumbe a nosotros como neumonólogos. Eso que yo dije antes son datos del registro americano, pero si ustedes miran el registro europeo, son datos muy parecidos. El 52% de los pacientes tienen más de 18 años, 82% son delta F508, homocigotas o heterocigotas, uno de los dos alelos lo tienen, diríamos, y la edad de mortalidad, es decir, el promedio es 31 años, pero es una edad mucho más alta de la que pasaban anteriormente. Entonces, cuando uno analiza qué mutaciones hay, ustedes ven que, por ejemplo, hay mutaciones que son específicas para algunos lugares. Por ejemplo, los judíos askenazis tienen muy frecuentemente la W282X, que es una mutación que se asocia a los judíos askenazis. Entonces puede ser que un padre le haya heredado la delta F508 y otro le haya heredado la W12882X. Es decir, que de estas variaciones hay un montón, y hay áreas en donde, por ejemplo, es muy significativa la diferencia. Por ejemplo, en Lituania tienen esta que es una mutación sin sentido, se llama nonsense mutation, que el 16% de los lituanos que tienen fibrosis quística tienen esta mutación, digamos, que solamente se ve mucho más frecuentemente en esos países. O sea que eso va cambiando y uno tiene que hacer un registro en cada país. ¿Qué pasa en Argentina? El total de casos registrados en el registro nacional es hasta marzo del 2018 eran 1.255 pacientes. Esto es un subregistro, está claro que es un subregistro. En Argentina tiene que haber 3 veces más. Esto es un poco el iceberg, digamos, la punta del iceberg. Pero, digamos, hay datos insuficientes en el registro de estos, y confirmados 1.159. Y ustedes fíjense que, por ejemplo, empieza ya a aparecer que la mayor cantidad de casos son los menos de un mes. Eso es por la pesquisa neonatal, y diríamos, todavía tenemos un número grande de casos que recién se detectan antes del año de vida, y hay algunos pocos casos que se detectan después de los 18 años. En general, estos casos que se detectan después de los 18 años tienen dos características diferentes. O el diagnóstico no se hizo y era obvio y no se hizo, y se los trató por asma, por bronquiectasias no FQ y demás, o tenían una forma mucho más leve de la enfermedad, y estos pacientes, digamos, tienen una mutación diferente a la delta F508 y no tienen esta enfermedad. Entonces, más pacientes entran en la edad adulta, que requiere una transición del neumonólogo pediatra al neumonólogo de adulto. Y hay que entender que, en general, lo que uno tiene que hacer es evitar una derivación estrictamente, sino que tiene que ser una transición. El neumonólogo de adulto y el neumonólogo pediatra tienen que compartir el paciente durante un tiempo, porque si no,
esto afecta mucho a los chicos que vienen tratados 15, 16, 17 años por un médico y de repente un día le dicen vaya a ver al neumonólogo de adultos y qué sé yo, ni lo conocen y entonces siente una angustia. Entonces tiene que ser un proceso de transición que tiene que hacerse, que a veces nosotros lo hacemos, que no empieza a los 18 años, sino que digamos los pediatras hacen el diagnóstico en los primeros años. Los pediatras tienen que enseñarle a hacer autocuidados a los pacientes, las visitas conjuntas y el manejo clínico en conjunto. La transición requiere de un equipo médico, clínicos, neumonólogos, gastroenterólogos, diabetólogos, genetistas, kinesiólogos, nutriciólogos, psicólogos, ginecólogos, asistentes sociales y lo que ustedes quieran poner ahí adentro, incluyendo acá que no lo puse y me olvidé, que son las enfermeras, que son esenciales en los equipos, y una estrecha relación con los equipos pediátricos. Esto es un poco el grupo que atendemos en el Ferrer, digamos, de pacientes con fibrosis quística, en donde pueden ver que hay mucha variedad de pacientes con distintas mutaciones. No vale la pena ir describiendo cada una de ellas, pero digamos con distintos gérmenes que tienen asociados. Hay, por ejemplo, algunas cosas que nos llaman mucho la atención. 4 pacientes con un cuadro clínico compatible, son los que están marcados en amarillo, pero con un test de sudor en rango positivo, pero cuando le hicimos un estudio de secuenciación no le encontramos ninguna mutación. ¿Cómo son esos pacientes? Tienen test de sudor positivo, pero no tienen mutaciones detectadas, o por lo menos no dentro de las que se detectan con más frecuencia. O sea que empiezan a aparecer, diríamos, cosas que son difíciles de entender y que requieren, digamos, que replanteemos muchas veces la enfermedad. El 32% de nuestros pacientes, es un número realmente alto, fue diagnosticado después de los 16 años, digamos, y eso hace de que en general esté implicando de que todavía tenemos poco conocimiento de esta enfermedad en distintas edades. Del punto de vista del compromiso pulmonar, digamos, las bronquiectasias, muchas veces con impacto mucoso, estos pacientes pueden presentar neumotórax, pueden presentar imágenes de crazy paving, digamos, por sangrado pulmonar. O sea que el rango de imágenes que estos pacientes pueden presentar es realmente muy significativo. Siempre hay que tener en cuenta que el 100% de los pacientes con fibrosis quística tienen compromiso de los senos paranasales. Si alguien no tiene compromiso en los senos paranasales, duden del diagnóstico de fibrosis quística. En general lo que se ven son pólipos nasales, poliposis nasal y pansinusitis. Y un dato que, bueno, que acá quizás alguno se pueda dar cuenta, es que muchos de ellos tienen ausencia de los senos frontales, y ahí no los ven. Es decir, tienen ausencia de senos frontales, pansinusitis de todos los demás senos y pólipos. Entonces, cuando se diagnostica en la adultez, hay pacientes que vienen con sinusitis, pacientes que vienen con pancreatitis crónica y pacientes que vienen con, diríamos, signos mínimos y generalmente son los vistos por el urólogo en este grupo de pacientes. Del punto de vista de la bacteriología, es muy dinámica. Esto está implicando, digamos, que una cosa que sucede, por ejemplo, en los primeros años de vida, por ejemplo, predominan el Staphylococcus aureus en los primeros años, y el Staphylococcus aureus va descendiendo y empieza a crecer, acá está, empieza a crecer la pseudomona, y en los adultos nosotros vemos predominantemente pacientes con pseudomonas. Y por ejemplo, empieza también a crecer después de los 10-11 años la presencia de estafilococo meticilino resistentes en estos pacientes. La burcordelia, por ejemplo, está en disminución en general, pero nosotros tenemos pacientes con burcordelia. O aparecen gérmenes que no sabemos muy bien cuál es el rol. Si son solo marcadores de gravedad, por ejemplo, como la Cromobacter o el Stenotrophomona maltófila, o si son... ¿Por qué ponen esa carita? O si son gérmenes que hay que tratar, digamos. Todavía hay muchas dudas en muchas de estas cosas que nosotros manejamos. Ok, entonces cuando cultivamos, ¿qué encontramos? Encontramos Pseudomonas, Burkholderia cepacia, el complejo de Burkholderia cepacia, que ya no es más una especie sola, sino que es un complejo en donde está la senocepacia, que era un síndrome que antes se veía mucho y ahora se ve cada vez menos, que son neumonías necrotizantes en pacientes con fibrosis quística. Pero hay otros gérmenes como el estafilococo meticilino resistente, la Stenotrophomona maltófila, la Cromobacter psilosoxidans, y diríamos en los adultos empiezan a aparecer, y lo vemos con mucha frecuencia, las micobacterias no tuberculosas. La pseudomona, como ustedes ven,
digamos, aparece más bien tardíamente y aparece la multiresistente como para quedarse en los últimos años de vida. O sea que en general los pacientes, del punto de vista que a ella le encanta a Silvia cuando le cuento del microbioma, pero en general el microbioma de estos pacientes en los primeros años tienen mayor diversidad y cuando van creciendo van perdiendo diversidad y predominan las pseudomonadáceas, digamos la pseudomonas aeruginosa. Y la pseudomonas a veces puede ser, diríamos, más o menos el 50%, cerca del 50% de los pacientes tienen pseudomonas, a veces intermitente y a veces crónica. En los pacientes intermitentes muchas veces uno puede intentar la erradicación. ¿Cuáles son los intermitentes? Que un día tienen y otro día no, digamos, en distintos cultivos aparece o no. Y los crónicos siempre está. Intentar erradicar a un paciente con, digamos, con pseudomonas, con tratamiento antibiótico, va a ser un fracaso. Lo que hay que tratar en esos pacientes son las exacerbaciones y tratar, diríamos, la pseudomonas con antibióticos inhalados puntualmente. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, lo que muestra es que hay una discreta caída del Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero un aumento del meticilino resistente. O sea que empezamos a ver más estafilococos meticilino resistentes en estos pacientes y tenemos un incremento muy notable de las micobacterias no tuberculosas en estos pacientes. De las micobacterias, el Avium complex es el más frecuente, pero el abscesus es el más serio. Los pacientes que tienen abscesos en general tienen una evolución y un pronóstico mucho peor. Otra de las cosas que se ven con alguna frecuencia es la aspergilosis broncopulmonar alérgica asociada a la fibrosis quística y muchas veces estos pacientes comparten genes con pacientes que no tienen fibrosis quística pero sí tienen aspergilosis, tienen una frecuencia más alta de alelos de fibrosis quística, digamos, de un solo alelo que los pacientes de la comunidad en general. Ustedes saben, digamos, para diagnosticar son los mismos criterios que se utiliza en el diagnóstico de los pacientes con asma, que es la presencia de infiltrados pulmonares, eosinofilia, IgE total por encima de 1000, IgE específica para aspergillus elevada y test cutáneos positivos. La función pulmonar en estos pacientes muestra una caída en forma muy significativa, pero si uno analiza por fecha de nacimiento, podemos ver que a medida que los pacientes, los que han nacido en las últimas épocas, es mucho menor el deterioro de la función pulmonar porque se trata en forma mucho más frecuente las exacerbaciones. Y de acuerdo a la mutación que estos pacientes tengan, claramente estos, los que tienen mutaciones de 1 a 3, que son las más graves, van a tener peor función pulmonar que los que tienen mutaciones de tipo clase 4 o clase 5. Entonces, es decir, cuando uno analiza en función de los grupos etarios, los pacientes más añosos obviamente tienen peor función pulmonar. El diagnóstico se establece, esto vamos a ir rápido, por la pesquisa neonatal, por el test del sudor, el estudio de los potenciales nasales, el panel de mutaciones presentes en el paciente o la secuenciación directamente del gen. La pesquisa neonatal se hace cuando los niños nacen y después se repite dentro de los 30 días. Lo que se busca es el tripsinógeno inmunoreactivo. Si es positivo en la primera visita, se hace en la segunda visita a los 30 días y si sigue siendo positivo, se lo deriva a un centro de FQ para el diagnóstico definitivo. El test del sudor, que es fundamental hacerlo bien, el nivel del test del sudor te marca, en general, los pacientes, por ejemplo, con delta F508 homocigota tienen test del sudor más alto y los pacientes con formas intermedias, el test del sudor va cayendo. El nivel del diagnóstico es de 60 milequivalentes por litros de cloro. Es el nivel de corte, diríamos. Si bien hay pacientes que pueden estar en el rango dudoso, que va de 30 a 60, es el rango de duda, los pacientes, la gente sana o con bronquiectasias no FQ suelen tener por debajo de 20. La prueba de diferencia potencial nasal, digamos, es un poco más invasiva, requiere de 2 electrodos, uno en la piel y otro en la narina, y lo que básicamente se hace es ver el cambio del potencial, que en los pacientes normales es normalmente de menos 20 y en los pacientes con fibrosis quística tiene un potencial de mucho más bajo, de menos 50. Digamos, y después se hacen 2 pruebas. En los sanos se le da, sanos enfermos se da amiloride, en los sanos cae más, pero en los pacientes con fibrosis quísticas aumenta.
Después se puede hacer el panel de mutaciones, puede hacer 30 mutaciones, 50 mutaciones, 80 mutaciones, que son las más frecuentes, y esto es un test, digamos, que se hace en muchos lados y en general alcanza para el diagnóstico. Pero cuando hay dudas, lo que se hace es la secuenciación completa del gen de fibrosis quística, y ahí se ven todas las variantes que estos pacientes pueden tener. No vamos a ir a esto, que es el diagnóstico, no importa mucho. Digamos, importa mucho el estado nutricional en estos pacientes porque el FB1 y la nutrición van de la mano. Entonces, hay pacientes que aún con delta F508 tienen posibilidad de tener, diríamos, superar los 40 años si tienen, digamos, genes modificadores de la enfermedad que sean más benignos. El otro tema que muchas veces vemos en estos pacientes es la diabetes. La diabetes se ve en la vida adulta en estos pacientes, o sea que empieza a aparecer y es una complicación que vemos los neumonólogos y que tenemos que aprender digamos, a reconocerla, porque es una diabetes que no se parece a la diabetes tipo 1 ni a la diabetes tipo 2. Sí, son pacientes que no esas tienen valores casi normales de glucemia en ayunas, pero cuando le hacemos el test de tolerancia a la glucosa está alterado. Y todos estos pacientes deben recibir insulina, porque tienen básicamente el déficit de insulina. Entonces es un factor independiente de mal pronóstico y embarazo y diabetes es una complicación. Las enfermedades óseas, la osteoporosis en estos pacientes. O sea que ustedes ven que si bien los neumonólogos vemos los pacientes, escapa al manejo neumonológico estrictamente y tiene que ser una enfermedad vista por grupos de multidisciplinarios. La osteopenia en estos pacientes y finalmente el trasplante de pulmón. Entonces, en los últimos años, si ustedes pueden ver aquí, de 1930, que casi nadie pasaba el año de vida, esta curva ha ido en aumento y esto ha sido por las enzimas pancreáticas, por el clínico respiratorio, por el tratamiento primero del estáfilo, de la pseudomonas, la DNasa, la tobramicina, la citro, el clorado hipertónico. Y acá empiezan a aparecer lo que son los moduladores, que van a permitir, diríamos, avanzar más. Y finalmente vamos a llegar a lo que se llama edición genética, que es poder modificar el gen de la enfermedad, ya no trabajando sobre los moduladores. Entonces, ¿cómo actúan estas pequeñas partículas que se llaman moduladores? Hay tres tipos. En realidad, hasta ahora disponemos de dos tipos, que son los potenciadores y los correctores. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, los potenciadores, es decir, y hay un tercer tipo que todavía no están disponibles, que se llaman amplificadores. Los amplificadores actúan a nivel prácticamente celular, aumentando el sustrato para que además el correctores y los potenciadores actúen después. Los correctores facilitan el procesamiento del CFTR y el transporte hacia la superficie, y los potenciadores que activan el CFTR. En realidad este es el orden lógico, pero no fue el orden en que se los empezó a implementar. Los primeros que aparecieron fueron los potenciadores, que se llaman el Ivacaftor, y el Ivacaftor lo que hace es abrir esa proteína, activarla. Esa proteína, ¿se acuerdan que antes que yo les mostraba que no pasaba cloro porque estaba, bueno, la activan y empieza a pasar el cloro? La doble terapia, digamos, con el Lumacaftor y Ivacaftor es el laboratorio original que lo desarrolló es Vertex. Tenemos acá a nivel de Argentina, en este sentido, medicamentos locales que salen un tercio de lo que sale el medicamento original. Y el Lumacaftor, es decir, el Lumacaftor básicamente lo que hace es modificar la estructura tridimensional de estos pacientes y una vez que la modifica, el Ivacaftor la activa. Esa sería digamos, la forma en que actúa. Va a salir ahora en los próximos tiempos el Tezacaftor y Ivacaftor. Y, digamos, ahora va a empezar también la triple terapia. 2 moduladores más un activador, diríamos, o distintas variantes que se están probando de medicamentos. No solamente Vertex, sino también Proteostasis está probando otros tipos de moduladores. Sé que en los próximos 5 o 6 años vamos a tener muchas novedades sobre esto. Y, digamos, en lo que finalmente se busca es lo que se llama la edición genética. Y lo que se utiliza es una herramienta que se llama CRISPR-Cas9, que es una sonda, una proteína que entra dentro de la célula,
con una sonda que va explorando todo el ADN como si fuese un trencito que corre por el ADN, llega hasta la zona que está alterada, corta esa zona y esa proteína trae consigo, digamos, la secuencia normal que tiene que tener ese ADN, lo encaja en esa zona, lo pega y se va. Entonces hace edición genética de eso. Es fantástico, parece ciencia ficción, pero este año se inició ya el protocolo de investigación con el CRISPR-Cas9 para ver si puede ser aplicado. O sea que lo que se viene es revolucionario, costosísimo, pero revolucionario en todos estos pacientes. Entonces, como conclusión, perdón porque tardé un poco más de lo que me habían dado, todavía tenemos diagnóstico tardía, la pesquisa neonatal va a cambiar esta realidad. No existe el acceso universal a todos los tratamientos, faltan equipos multidisciplinarios, dificultades en el proceso de transición. Es necesario que los adultos conozcan la enfermedad. Esto es un vistazo, imagínense que no se puede hablar de la enfermedad de todo. Debemos conformar un grupo de expertos para definir prioridades del tratamiento con el advenimiento de medicina. Y este es un poco el grupo de trabajo del hospital, en donde estamos con el doctor Menga, la doctora Laura Osken, y tenemos una diabetóloga que viene a trabajar con nosotros, que es Jacqueline Tachetti, el grupo de psicólogos, los kinesiólogos que hacemos rehabilitación, y es todo un capítulo en esta enfermedad. Tenemos un asistente social porque el tema del manejo de estos pacientes es muy complejo. Tenemos el grupo de bacteriólogos con los cual consultamos y tenemos una consultoría genética que es la doctora Cecilia Luna, que es la jefa del servicio del Rivadavia de genética. Así que básicamente quería darles un pantallazo de cómo era, digamos, y qué vemos los neumonólogos en esta enfermedad. Después las preguntas las haremos. Gracias.